Si viste el video anterior y seguiste repitiendo la misma conducta, ya sabes qué pasará. Y si ves este video y seguís igual, te propongo que consultes a un terapeuta. Por esto te dejan solo en la pista. Segunda parte, seguime hasta el final. En el video anterior te mostré algunas conductas que me parece deberían revisarse. Vimos esa clase de hombres que no solo no entendieron que el tango es una danza para compartir, sino que, aprovechándose de su lugar de conductores o de su fuerza física, maltrataron a varias mujeres. Pero lo cierto es que no solo por maltrato la mujer puede dejar solo en la pista a un hombre. También hay otro tipo de personalidades que hace que ellas vivan situaciones tan incómodas que se vean obligadas a tomar la decisión de alejarse del bailarín al que le aceptó la invitación. Y aquí me permito hacer un paréntesis, porque en las milongas de Buenos Aires, las milongas tradicionales de Buenos Aires, se estila que el hombre invite a bailar mediante el cabeceo, y muchas veces la mujer, en función de no querer pasarse más tiempo en una silla, acepta la invitación sin saber qué clase de bailarín le toca en suerte. O en mala suerte, ¿no? Por esto me pareció apropiado llevar adelante esta segunda parte de "Por esto te dejan solo en la pista", para que podamos entender que a veces las mujeres atraviesan situaciones desagradables o situaciones de violencia que terminan por dañar en muchos sentidos, y para que podamos revisar qué es lo que pasa para que se llegue a semejante mal humor. Veremos la situación 3 y la situación 4, que seguramente te hará revisar tu conducta o la conducta de alguien que conozcas en la milonga. Como ya sabés, si quisieras aportarme tu opinión, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Situación 3. El performer. A menudo suelo recomendar tomar clases tanto grupales como privadas, pero también suelo recomendar que se elija bien a la persona que enseñe, porque como te conté en el video cómo elegir a un buen maestro o a una buena maestra de tango, hay maestros y maestros. Digo, cada maestro suele tratar de dar lo mejor de sí, pero debemos tener en claro qué tango queremos bailar y dónde. No es lo mismo bailar el tango de pista, que tiene movimientos reducidos y generalmente de rítmica constante, que bailar el tango de escenario, cuyos movimientos son más expansivos y a los que se les aplica cambios de dinámica. Y de esta diferencia es de la que te quiero hablar aquí. Porque imagínate esta situación. Él termina de tomar su clase de tango en la que aprendió sacadas, ganchos y barridas, guarda los zapatos en su bolso y se va a bailar. Consideremos que la persona a cargo de la clase le dijo: "No hagas estos movimientos en la milonga, ¿eh?". Pero él está tan contento que llegó al salón ansioso por mostrarle a una mujer todo lo que es capaz de hacer. Y hasta diría que va pensando que es especial porque ve que nadie hace movimientos como los que él aprendió en esa clase. Sea como fuere, invita a una mujer a bailar, ella acepta y trata de contenerse durante el primer tango. Pero así como la rana y el alacrán, él no puede con su naturaleza. Y en el segundo tango hace una barrida, un movimiento que a ella le resulta gracioso porque casi no se ven milongueros haciéndolo. Y más aún, no recuerdo haber visto a ningún milonguero haciéndolo. Y como ella le responde, entonces piensa que puede lucirse con todo lo aprendido. Ve un resquicio por donde fugar sus ínfulas de performer y de repente gira y empieza a hacer un festival de sacadas. Y aquí empieza la pesadilla, porque todavía no desarrolló la precisión y de pronto en una sacada toca los tobillos de ella con el taco y en otra le lastima el dedo del pie
y en un gancho la hace tambalear hasta casi caerse. Te lo explico de otra manera. Ella fue a la milonga para bailar, para disfrutar de un abrazo, de una intimidad y no para ser usada para una práctica. ¿Está claro? Por esto te dejan solo en la pista, porque no le ofreciste a ella lo que ella fue a buscar, y por el contrario, en vez de compartir una tanda, pensaste solo en tus intereses. Pero si tenés ganas de lucirte en un escenario, no vayas a la milonga. Alquilá un salón y practicá con tu compañera de show. O preguntale a tu maestro dónde practicar. Pero no lo hagas en la milonga. Solo dedícate a abrazar y bailar. Te aseguro que ellas te lo van a agradecer. Situación 4. El saludador. Como bien sabemos, cuando entramos a un salón, lo que prima es la sensación de compañerismo. Apenas cruzamos la puerta, ya queremos sentirnos integrados al mundo de la milonga. Reconocer a los amigos, las amigas y esas personas cuyos nombres ignoramos, pero cuyas caras nos parecen tan familiares que tenemos la sensación hasta de haber celebrado la Navidad con ellos. Y esto es lo primero que todo milonguero hace cuando llega a la milonga: saludar, al menos los bien educados. El buen milonguero saluda a la persona que le da el ticket de entrada, saluda al organizador y, si no estuviera, a quien lo recibe para acomodarlo. Pareciera que en un mundo tan vertiginoso en el que se perdió el valor del saludo, de repente se encuentra el tiempo para ser cortés. Y mientras el milonguero se ubica en su mesa y mira la pista, continúan los saludos. Están los que saludan con un guiño a la distancia, los que saludan tocándote el hombro cuando pasan de largo por tu mesa y los que saludan con un beso. Bueno, al menos en Buenos Aires los conocidos nos saludamos con un beso. A decir verdad, los saludos son como de paso, breves, porque en definitiva sabemos que todos compartimos un mismo espacio para llegar a un mismo fin, que es ni más ni menos que disfrutar del baile. Al menos así saludan la mayoría de los milongueros, corto y amigable a la vez. Pero me animaría a decir que hay otra clase de milongueros y que son los que padecen algunas mujeres. Ah, ¿no me crees? A ver, imagínate esta situación. Él llega a la milonga y mientras espera en la puerta al organizador, saluda a una mujer conocida que casualmente pasaba por allí. La abraza con alegría, la retiene unos minutos, le cuenta que se había alejado del baile por temor a contagiarse el virus del COVID y le propone bailar la siguiente tanda de tango. Tras lo cual, ella se va a su mesa con una sonrisa, sintiendo que tiene una tanda garantizada. Y apenas él llega a su mesa y se cambia los zapatos, detecta dónde está ella. Escucha que comienza el tango de la nueva tanda y la mira, pero en realidad no la invita porque se detiene a saludar a los amigos recién llegados con quienes comparte la mesa. Así que pasa la tanda con la mujer sentada en la silla y él le hace un gesto como de: me vi obligado por las circunstancias. Sea como fuere, a la siguiente tanda de tango, él le cabecea, ella acepta y se acerca a la mesa de ella para confirmar la invitación a bailar por contacto visual. Y aquí es cuando la pesadilla se dibuja más claramente, porque en cuanto él llega a la mesa y ella se levanta, él la toma de la mano y en vez de llevarla a la pista, se detiene 3 minutos a saludar a la amiga con quien ella está sentada. Le cuenta que se había alejado del baile por temor a contagiarse del virus del COVID y pierde el primer tango de la tanda. Entonces la mujer de pie, que le había aceptado la invitación, hace un chiste. Él entiende la desubicación y van a la pista. Pero como ya sabemos, no se puede ir contra la propia naturaleza. Y mientras bailan, él va saludando a todos los milongueros y milongueras amigas que durante 2 años no había visto. ¿Qué hace, Partusa? Carlitos, amigo del alma, 3 años sin verte. Hola, Elenita, termino esta tanda y bailamos. Y ella, la mujer que invitó a bailar, que está allí,
que fue con ganas de sentir que disfrutaría de un abrazo y de la intimidad del baile, siente un cosquilleo interior que le dice: «¡Pero qué pedazo de hijo de...!». Y como si fuera poco, cuando se produce esa pausa entre tango y tango, él aprovecha para saludar a la pareja vecina, le cuenta que se había alejado del baile por temor a contagiarse el virus del COVID, y como si el encierro de tantos años le hubiera viciado el cerebro, piropea a la mujer de esa pareja. «¿Qué Ferrari te conseguiste para bailar, cachito?». Ahora, yo entiendo cómo puede afectar una cuarentena, el temor de un virus y todo lo que sea, pero si no podés meterte en el baile, si no podés respetar a la mujer con quien bailás, ¿no habría sido mejor que te tomaras ese primer día para saludar a todo el mundo y otro día para invitar a bailar? Por esto te dejan solo en la pista, porque no pudiste ver que con tus actitudes fuiste hiriendo a la persona a la que vos le propusiste bailar, y porque fuiste irrespetuoso y hasta desconsiderado con quien te aceptó la invitación. Si me permitís una sugerencia, cuando invites a bailar, cuida los sentimientos de la persona que abraces. No hables y escuchá la música para bailar. Así sabrás que ella y muchas otras el día de mañana desearán aceptarte más invitaciones. Seguramente hay más situaciones que describir y es muy probable que en algún momento retome este tema. Todavía hay mucho de qué hablar sobre el mundo del tango, pero si querés dejarme tu opinión al respecto, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Estoy seguro que en algún momento entenderemos lo que significa la convivencia y compartir un mismo espacio. Estoy seguro que tanto quienes conducimos como quienes siguen bailaremos con más amor y respeto por el otro y por el bien del tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.